días, amigos y amigas de todo el país. Estamos hoy de nuevo con Voces de la Naturaleza. David Arias Canela, quien les habla, Paino Abreu. Estamos aquí con ustedes. David, ¿cómo estás? Muy bien, ingeniero. Tú sabes que hoy yo quiero que utilicemos el programa para hacer varios comentarios de interés para el país de temas relacionados con el medio ambiente y todo eso. Lo primero que quiero decir es que el viernes pasado participé en Jarabacoa en un acto muy interesante que fue convocado por Plan Yaque, una organización que hay allá para trabajar en la protección de la cuenca del río Yaque, aunque no solamente de Jarabacoa, sino toda la cuenca, desde la zona alta hasta la zona baja, hasta Montecristi. Entonces, el Plan Yaque estaba firmando un acuerdo con TNC, que es una institución que maneja fondos internacionales para fines de medio ambiente y que está patrocinando a través de Plan Yaque la protección de la microcuenca del río El Cercado. El río El Cercado en Jarabacoa puede que mucha gente no lo conozca, pero es sumamente importante para esa comunidad porque de ahí es que sale el acueducto de Jarabacoa, que por cierto ya está obsoleto y la comunidad está pidiendo que se haga otro acueducto, porque Jarabacoa, como todo el mundo sabe, ha crecido mucho. Quien ve a Jarabacoa desde cierta altura diría, pero esto no es un pueblo, ya esto es una ciudad. Y quien ve a Jarabacoa en la dinámica económica que tiene actualmente, ya se da cuenta que no es un pueblito, que es una comunidad cordillerana que ha crecido mucho. Entonces, ese río del Cercado va a ser muy interesante ese aporte y ese trabajo de protección de esa microcuenca. Por cierto que tenemos que hablar de microcuenca, porque eso es un tema que hay que explicarse a la ciudadanía. Ese río es sumamente importante por ese hecho. Está en la zona de la Lomita, en Jarabacoa. En el lado oeste de la Lomita, pues se ha desarrollado un sistema de, digamos, de casas de veraneo, de villas y cabañas extraordinarios. Entonces, toda esta gente naturalmente ha incrementado el uso del agua y por consiguiente ya el acueducto de Jarabacoa tiene que ser ampliado y adecuado a su situación actual. Te decía de lo de microcuenca, que es el río Cercado, es un río pequeño. Todos los ríos pequeños son afluentes de uno más grande. Entonces, por eso es que una cuenca está formada por subcuenca, cuando tiene ríos intermedios, microcuenca, los ríos más pequeños, y ya hay otras cuenquitas de las fuentes mínimas de agua, arroyitos y cañadas, que podríamos llamarle nanocuencas. Entonces, dijo el ingeniero Humberto Checo en una exposición que hizo sobre ese lugar ahí de la microcuenca del Cercado, me atrapó esa frase que yo creo que él la dijo citando a un escritor de fuera, es que las condiciones en que se puede ver una cuenca o microcuenca dice mucho o dice todo de la gente que vive en ella. Por consiguiente, yo creo que es una frase ideal para educar a la gente que vive en esos lugares, en el sentido de cómo debe manejarse para ayudar a conservar lo que a ellos les pertenece y lo que también sirve para el resto de la sociedad, en este caso la sociedad de Jarabacoa. De manera que estoy muy contento por eso, porque se está trabajando en las cuestiones que son importantes. En este caso, la microcuenca del Cercado es parte de la cuenca Yaque, del río Yaque del Norte, es decir, de todos sus afluentes a todos los niveles. Sí, ¿Qué te parece? sí, yo creo que eso es muy interesante y que, como siempre hemos hablado aquí, que las cosas se enfoquen directamente en los nacimientos de los ríos, que son la parte importante que hay que conservar. También yo estuve participando de un seminario que se celebró aquí en el país sobre derecho ambiental de Mesoamérica, ¿no? Y aquí hubo algo también importante, un tema muy importante, y es la falta de una política clara
para manejo del bosque, para el manejo forestal, tanto de plantaciones como de bosque nativo. O sea, aquí hay que establecer reglas claras, ingeniero, porque si seguimos como vamos, el bosque va a seguir siendo explotado de manera indebida, clandestinamente, como está sucediendo hoy en día, en todos los países de América. Es así, porque usted nunca ha oído hablar que hay un déficit de madera en el mercado. Sin embargo, no hay planes de manejo para manejar ese bosque. O sea, no se hace de manera adecuada, sino que se hace de manera inadecuada y clandestina. Y eso hay que buscarle una solución. Y incluso en esa misma política que se hablaba del derecho forestal a nivel de Mesoamérica, del Caribe, se estaba planteando las competencias y las necesidades de hacer el plan de ordenamiento territorial y ubicar tanto la parte minera como la parte boscosa, ¿verdad? Y ver cómo cada uno de los renglones de desarrollo de un país que posee como recurso natural y que tiene derecho a explotar para beneficio de la población, eso se pueda organizar de tal forma que uno no afecte al otro. Bueno, ingeniero, yo creo que hablando de minería, usted tiene un comentario con los otros temas. No, pero antes de entrar en el tema minero, tú estás hablando de ordenamiento del territorio, ordenamiento territorial. Y precisamente en el acto que yo te digo de Jarabacoa, hubo una exposición también del ingeniero Marcos Martínez, que pertenece a la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, que pertenece al Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo. Y él ahí esbozó bastante bien el esquema de trabajo que hay actualmente en la República Dominicana sobre el tema de ordenamiento y desarrollo territorial, y explicó muy adecuadamente lo que eso significa para fines del gobierno. Es decir, es muy difícil ya cuando un país está avanzado, porque esto no es nuevo, tenemos 500 y pico de años, ¿verdad? Sí. Y hay muchas cosas que o están bien o se dañaron ya, porque se iniciaron mal, y es muy difícil arreglarla. Pero la planificación de ordenamiento del territorio para su desarrollo implica, lo más importante es un sistema de planificación de la inversión pública para que se determine con exactitud meridiana hacia dónde deben ir los recursos. Y me gustó mucho saber que en el futuro cercano, en la República Dominicana, no se van a hacer inversiones de ningún tipo en el territorio, a menos que no sean ya como parte de esos planes de ordenamiento y desarrollo territorial. Me gustó mucho eso y dijo ese señor allá, Marcos Martínez, que ya eso se inició en la provincia de Dajabón y que ya hay 33 proyectos dentro del presupuesto de 2014 que se van a financiar en Dajabón ya como parte de ese plan de ordenamiento y desarrollo territorial. Entonces, parece que por ahí que vamos y eso a mí me gusta. El orden y la organización y la planificación son para mí fundamentales en todo. Sí, no, esa es la base del desarrollo de los países y principalmente ese ordenamiento territorial hay que hacerlo provincial y después municipal, que es la unidad, vamos a decir, intermedia de mejor manejo de la población y del territorio. O sea, para que la gente entienda, lo que hablamos de plan de ordenamiento del territorio es identificar cuál territorio es agrícola, qué territorio es pecuario, qué territorio es minero, qué territorio es para desarrollo de vivienda, qué territorio es para turismo, qué territorio es para área protegida, para tener claro cuáles son los espacios y que usted no venga a colocar un proyecto, una industria en un lugar de vivienda, para que no hayan esos conflictos. Entonces, porque en el país, por eso ustedes ven que ya aquí tenemos 6 parques industriales en la capital y han tenido que irse movilizándose. El primero fue ahí en la Máximo Gómez, cerca del puente de Río Isabela, ¿no? Todas esas empresas que estaban ahí y que quedan todavía. Luego tuvieron que mudarse para estar a la cervecería, al estar Metaldón. Volvió la población y lo arropó. Entonces se fueron a Jaina. Volvió lo mismo. Se fueron para Herrera. Lo mismo. Y ahora están entre el kilómetro 20 y 27 de la autopista Duarte, pero ustedes pasan por ahí y encuentran 100 urbanizaciones también. Entonces, si no organizamos y decimos, mire, del kilómetro 25 al 27, 5 kilómetros han volado, eso es industrial. Ahí nada más se puede hacer industria. El que tenga terreno ahí o hace una industria o lo vende, pero no puede hacer otra cosa, ingeniero.
Pero de alguna manera tú no podrás evitar que alrededor de las zonas industriales siempre crezcan las poblaciones, porque la gente que busca empleo y trabaja en esas industrias, pues tendrá que ubicarse lo más cerca posible. Sí, ingeniero, pero si de usted, eso. mire, todavía yo voy a hacer esta propuesta, todavía hay posibilidad entre San Cristóbal y Baní de desarrollar un buen parque industrial con unos 500, 200 metros de un cinturón verde, y a partir de ahí que se muden las Exacto, personas. ahí estamos de acuerdo. ¿Se entiende cómo es? Ahí Porque hay estamos que estratificar, porque si no va a la gente a mudarse al lado de la empresa y después la gente dice que a la empresa le molesta. Entonces la empresa tiene que irse porque la población tiene la razón. Así es. Bueno, David, vamos a tratar entonces, tú hablabas del tema minero, porque el tema minero y especialmente el caso Loma Miranda sigue dando de qué hablar en el país. Ahora, el senador Félix Nova de Bonao se dio cuenta tardíamente de que había metido la pata, porque él y el senador de La Vega en un momento estuvieron muy unidos respaldando ese movimiento ambientalista que se oponía a la explotación minera en Loma Miranda. Yo quiero volver a recalcar desde este programa nuestra posición, que realmente no es que estemos de acuerdo con explotar la minería en Loma Miranda, o no. Eso depende de muchas cosas. Por ejemplo, depende de una decisión del Ministerio del Medio Ambiente, que a su vez depende de estudios profundos, técnico, de evaluación del impacto ambiental que se produciría en una supuesta explotación minera, ahí o en cualquier lugar de la República. Para que eso ocurra, entonces el interesado, que es la empresa, tiene que presentar ese estudio de impacto ambiental. Entonces el ministerio es quien debe evaluarlo. Por eso, aquí comenzó a fallar. Desde el principio le fallaron todas las instituciones a este país en el tema de Miranda. Lo primero que falló fue esos ambientalistas que salieron diciendo que se iban a morir más de 200 especies y que se iban a secar todos los ríos y que no iba a haber agricultura de arroz en este país porque el Valle de la Vega se iba a secar. Óigame, mentiras que luego fueron aceptadas como verdades por entidades que uno no se explica. La Academia de Ciencias de la República Dominicana, la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Afirmando mentiras. Como estoy hablando, fíjate, de ecologistas de primera línea que se reconocen en este país, que le mintieron al país. Luego la Academia de Ciencias y la UAS, que aceptaron esas ideas como si nada del mundo y se pusieron a apoyar eso. Y concomitantemente el Ministerio del Medio Ambiente, que fue incapaz de dar una opinión en su momento. Sí. Entonces después le fallaron los medios de comunicación al país porque aceptaron esa campaña mediática que dio al traste con una posibilidad de desarrollo del país sin que se pudiera, tú sabes, llegar a una conclusión, y de que contratando organismos internacionales para que opinaran, eso dio hasta vergüenza. Pero también le falló la propia minera, la Falconbris, que es la concesionaria. Esa entidad nunca defendió el proyecto, hasta finalmente que ya hubo una decisión prácticamente negativa de parte del PNUD y del Ministerio, es que sale a decir que bueno, pues se tiene que ir, que tiene que cerrar la mina, y ahí es que el senador de Bonao entonces siente el impacto. Ah, pero espérate, si van a cerrar la mina, la provincia pierde 1.500 empleos. Salen 30 millones mensuales de circulación y la provincia, y la comunidad y la sociedad de Bonao se resienten. Entonces, todas esas cosas eran las que yo explicaba, David, desde el principio, de que es una evaluación social y económica la que iba si el impacto ambiental podía ser manejable. ¿No es así? Correcto, no, ingeniero, y nosotros no estamos hablando aquí por hablar, hemos ido 3 veces allá, y usted con sus propios pies caminó prácticamente desde el nacimiento desde el río Jagüey hasta la calle. Por eso es que sé que no es verdad que se iba a desaparecer solo un nada. río, y ese río en ese plan de manejo y adecuación ambiental que la mina presenta no va a ser afectado porque se va a explotar del parteagua hacia la izquierda y no hacia la derecha donde está el río, ¿verdad? Entonces, todo eso para que la gente entienda, y además de que más de un 80% del territorio adquirido por la empresa va a ser área protegida. Mira, como se está terminando el tiempo, vamos a atrapar ese punto que tú acabas de decir ahí, para
indicarle a los senadores de este país que la Cámara de Diputados aprobó una ley de área protegida para esa zona, que podría ser incluso una locura, porque si hay una posibilidad de explotación mineral adecuadamente se podría hacer. Bueno, pero ya que el asunto está en manos del Senado, yo que creo que los senadores tienen que aceptar la propuesta que estaba haciendo la Falcobrí al principio de entregar o de dedicar la mayor parte de ese territorio, creo que hablábamos del 70-80%, a un área protegida. Entonces ya ahí estamos resolviendo el problema de los ríos y de la aguada, y después se discute la otra parte que tiene que ver con la mina. Pero que no solo eso, sino como ellos van a ir incluyendo a medida que vayan recuperando el área donde se va extrayendo el mineral, lo van a ir agregando al área protegida para que el 100%... O sea, sacando el mineral, reforestado de nuevo en la zona con la misma especie, ya eso se convierte en un terreno que lo que sirve para protección y se puede agregar a esa zona protegida. Y queda claro, claro. Además, como dice la Estrategia Nacional de Desarrollo, que plantea que al día de hoy tenemos un 23, un 25% de área protegida, del territorio en área protegida. Y para el 2030 dice que también vamos a tener un 25%. O sea, que estamos contradiciendo incluso con el aumento de los espacios en el país, que ya son suficientes. El tema Miranda es una gran lección para el pueblo dominicano. Yo dije mucho de la gente que le ha fallado el país, pero no mencioné incluso la propia iglesia que se sumó también a esa campaña sin saber de esa situación. Bueno, en todo caso, tenemos que despedir el programa y el próximo jueves entonces estaremos aquí hablando de fondo de agua y de protección de cuencas con un amigo que vamos a traer aquí al programa. Así que hasta el próximo jueves, si Dios quiere, amigos y amigas.